Hola a todos, bienvenidos a Il Bacio di Tosca, soy Gastón Efficace y hoy les traigo un video que hace rato que quiero hacer. Una concisa, breve y superflua historia de la ópera. La historia de la ópera abarca más de 400 años y la cantidad de obras es extensísima. Por eso solo mencionaré algunos compositores, sus obras más importantes y algunas características generales. La idea es tener un orden para poder ubicarse en el tiempo, así entendemos en qué época estamos y qué estética prevalece. Por eso he diseñado con mucho amor esta bella línea del tiempo. No me juzguen, hice lo que pude. Comenzamos. La historia de la ópera comienza a fines del Renacimiento, más o menos para el año 1580, en aquella transición hacia una nueva época artística llamada Barroco. El Barroco es un periodo muy extenso, así que vamos a dividirlo en tres partes: Barroco temprano, medio y tardío. La cosa comenzó en Italia cuando un grupo de intelectuales conocido como la Camerata Fiorentina quiso revivir el teatro antiguo griego y mezclar dos pasiones inevitables: hacer música y contar historias. Y bueno, les salió mal y digamos que inventaron la ópera. Que la palabra ópera viene del latín opus, que significa obra, y ópera sería el plural. Obras. Y no es que antes no hubieran obras precursoras de representaciones cantadas, pero ninguna había logrado reunir de manera tan orgánica la música, el teatro, la poesía, la escenografía en un único género artístico autónomo. Se considera a la Dafne de Peri como la primer ópera, pero la música está perdida. La primera ópera en sobrevivir entonces es Euridice, del mismo compositor Peri. Entonces hubo muchos experimentos, pero como en toda época o disciplina siempre hay alguien que se destaca más que otros, este es el caso de Claudio Monteverdi, que fue el primero en componer una obra maestra y la que se considera la primera ópera moderna, el Orfeo. En este primer barroco la armonía es pretonal y los compositores se centraban más en la unión entre palabra y música que en la forma. Recitar cantando, decían. Questo liete fortunato giorno che posto fine agli amorosi affanni. De ahí surge el recitativo, un canto a medio camino entre hablar y cantar para resaltar el texto, y el bajo continuo, el esqueleto armónico sobre el que se hace ese recitado. O sea, un instrumento grave toca la línea del bajo y otro instrumento armónico improvisaba los acordes que correspondían. Posto fine agli amorosi affanni del nostro semideo cantiam pastor. Bueno, de eso todo el barroco tiene una sobredosis. Hay una primacía del texto sobre la música y las temáticas son mitológicas o históricas. Otra ópera destacada de Monteverdi es L'Incoronazione di Poppea. Monteverdi es un gran compositor, tiene unas cancioncitas llamadas madrigales que son hermosas. Otros compositores de la época pueden ser Giulio Caccini o su hija Francesca. Barroco medio. En el barroco medio la ópera se empieza a expandir y se vuelve un buen negocio. Ya existe una distinción entre aria y recitativo, que son los elementos básicos que estructuran la ópera. El recitativo sirve para que avance la acción de los personajes. Mientras que las arias, que serían las canciones solistas, constituyen momentos estáticos de reflexión y de reacción a lo sucedido en el recitativo. Se destaca Francesco Cavalli en Venecia, que sería el sucesor de Monteverdi, y su gran éxito fue Jasone, una ópera sobre Jasón y los argonautas. Otra ópera famosa es Dido y Eneas del inglés Henry Parson. La ópera también llegó a Francia, donde estaba el bailarín y coreógrafo malhumorado de Jean-Baptiste Lully. Él no las llama ópera, las va a llamar comedia ballet o tragedias líricas, porque no quería que se llamen óperas. Parece que Wagner no fue el primero en romper las
estás con eso. Una comedia ballet, por ejemplo, es El burgués gentilhombre, escrita por el famoso escritor Molière. Estas obras hacen hincapié en el baile, ya que el ballet en Francia tenía mucha importancia. Vamos al barroco tardío. Aquí ya está todo un poco más establecido. Hay lugar para los virtuosos, mucho contrapunto y tenemos la consagración de lo que conocemos como aria, es decir, el solo de los cantantes. Este periodo marca la consolidación definitiva de la tonalidad y se estandariza un tipo de ópera conocido como ópera seria, una ópera de carácter elevado. Aquí encontramos a nuestro querido Händel. Y ojo que ese Aleluya no es una ópera, es un género distinto que es el oratorio, que es sin puesta en escena, generalmente de tema sacro y estructurado como una ópera con obertura, recitativo, arias y coros. Händel fue un compositor de ópera seria por excelencia. Por ejemplo, Rinaldo componía para las grandes estrellas de la época, los castrati. Cantantes hombres que eran sumamente populares y tenían, o mejor dicho, no tenían, otro día les cuento. Otro fuego del barroco fue Antonio Vivaldi, conocido por sus famosas 4 estaciones, pero también compuso ópera, y no es nada fácil cantarlas. Y en Francia tenemos a Jean-Philippe Rameau, que experimentó con la armonía y compuso óperas como Las Indias Galantes. En este alto barroco, el contrapunto alcanza su máxima expresión, especialmente gracias al compositor Johann Sebastian Bach, que lamentablemente no compuso óperas, pero compuso unos oratorios que son de altísimo nivel y que tranquilamente pueden pasar por óperas. Y este es el período barroco, la época del bajo continuo, un período de éxtasis y exuberancia. Obviamente hubo muchas escuelas, la veneciana, napolitana, inglesa, francesa, etc. Pero no es el propósito de este video hablar de cada una de ellas. Llegamos al clasicismo, el período que exportó al mundo el concepto de música clásica. La ópera se sigue popularizando y la música aspira a la belleza y a la simetría. Se consolida un rival para la ópera seria que es la ópera bufa, o sea, una ópera cómica. La inauguradora de estas es La Serva Padrona de Pergolesi, que es una ópera muy breve ya que estaba pensada como intermezzo, esas mini óperas que se hacían entre los actos de las óperas serias. Pero alguien muy importante en la historia de la ópera fue Christoph Willibald Gluck. ¿Por qué? Porque fue el responsable de una reforma operística en la que básicamente limpió la ópera de todos los excesos barrocos y le dio mayor importancia al drama y a la unidad musical. Una antesala de lo que haría Wagner 100 años más tarde. Producto de esa reforma surge su versión del Orfeo, la cual llamó Orfeo y Eurídice, con un toque completamente distinto. También en el clasicismo tenemos a uno de los más grandes compositores de la historia de la música, que fue Wolfgang Amadeus Mozart. Compuso también muy buenas óperas y logró integrar con gran maestría la música, el drama y la profundidad psicológica de los personajes. Compuso Don Giovanni, La Flauta Mágica y otras como Così fan tutte, Las Bodas de Fígaro o Idomeneo. Otro de la época para mencionar es Cimarosa con su Il matrimonio segreto, período romántico.
Ahora sí llegamos al periodo más jugoso y sin dudas el mejor periodo musical de la historia de la humanidad, el romanticismo. Y vengan de a uno a discutírmelo. El tenor se consagra como el sucesor del castrato y la ópera, al igual que las demás artes, llegan a su expresión más elevada. Las razones detrás de esto pueden ser muy interesantes, pero la palabra que mejor describe lo que pasó es libertad. Los compositores son libres, se liberan de las cortes y componen lo que se les da la gana. ¿Y cómo se les da la gana? El primero en consolidar con éxito esta emancipación fue el gran Ludwig van Beethoven, que a duras penas compuso una sola ópera, Fidelio, que es un tipo de ópera llamado de rescate, influenciada por este periodo de revoluciones y quilombos políticos. Recordemos que estamos en la época de la Revolución Francesa. De este periodo de transición también podemos mencionar a Cherubini y su ópera Medea. En Italia, en esta primera etapa que se conoce como Primo Ottocento, se destaca el señor Gioachino Rossini, cuya especialidad fue la ópera cómica, ópera bufa, y lo recordamos principalmente por El Barbero de Sevilla. Aunque también compuso óperas serias e incluso llegó a componer gran ópera francesa, Guillermo Tell. En Alemania tenemos a Karl Maria von Weber, que ustedes dirán, ¿y este quién es? Pero es un compositor que establece una escuela de ópera alemana y tiene cosas interesantes. Entre ellas que diseñó el prototipo del leitmotiv que más adelante tomará Wagner. Su ópera más famosa, El cazador furtivo. Luego tenemos a Vincenzo Bellini, que fue un talento de la melodía italiana. Lamentablemente murió muy joven, pero nos quedan sus obras maestras como Norma o I Puritani. También está Gaetano Donizetti, compositor prolífico que nos conmueve con su furtiva lágrima y logra combinar la melodía con el sentimentalismo. Una furtiva lágrima negli occhi suoi spuntò. También supo hacer escenas de locura. Y no nos olvidemos de Giacomo Meyerbeer, el colosal compositor de gran ópera francesa, que eran óperas con despliegues fastuosos, estruendos y efectos sin causa. Y salían carísimas, la guita que se gastaban los franceses en estas óperas. Y les quiero comentar que si les gusta mi canal y quieren que suba videos más seguido, pueden apoyarme económicamente por Patreon, unirse en YouTube o cliqueando el botón gracias de YouTube para donaciones únicas. También está la posibilidad de reservar una clase particular conmigo en Patreon. Todos los links abajo en la descripción. Gracias. Y llegamos a los gigantes que casualmente nacen el mismo año. Richard Wagner y Giuseppe Verdi. Son los más grandes representantes de ópera de todo el siglo. Y de la historia, ¿por qué no? Empecemos por Verdi. Verdi llevó el estilo del Primo Ottocento italiano a su máxima expresión. De a poco lo fue refinando y volviendo más realista y personal. Tiene muchas obras maestras, pero de la primera etapa se destacan Rigoletto y La Traviata, que son de las mejores óperas de la historia. Y de su etapa más madura, Aida, Otello, Falstaff. Acá pueden encontrar mi análisis completo de La Traviata. Y representando el espíritu germánico está Richard Wagner, que el nivel de revolución que causó este hombre no tiene precedentes. En su primera época tenemos a El holandés errante, Tannhäuser, Lohengrin, pero revolucionó todo con Tristana e Isolda.
y su famosa tetralogía El Anillo del Nibelungo, una saga de 4 óperas. Una locura. Revolucionó la forma de componer, la armonía, la orquesta. Sistematizó con inmensa maestría el uso de los leitmotivs. Un genio. Por cierto, acá tenés un análisis para introducirte en su tetralogía. Volvamos a Francia. Los compositores que se destacaron en esta segunda mitad fueron Gounod con su Fausto y Romeo y Julieta, Massenet con su Manon Lescaut y Werther, pero el más importante fue Georges Bizet con su ópera Carmen, donde ya incorpora elementos realistas. Ya para esta época tenemos ópera en Rusia y toda Europa. Tchaikovsky con su Eugenio Onegin y La Dama de Picas, Mussorgsky con su Boris Godunov. ¿Y los demás? Postromanticismo, impresionismo. Bueno, llegamos al fin del siglo XIX y principios del XX, en donde encontramos por un lado un postromanticismo que expande todo lo anterior y por otro, nuevas propuestas estéticas. El más capo de todos, probablemente el compositor de ópera más popular, Giacomo Puccini, con su Bohème, Tosca, Madame Butterfly, Turandot, muchas de ellas ya analizadas en este canal. Puccini supo adaptarse a las nuevas corrientes musicales sin sacrificar la belleza de una buena melodía, cosa que no pueden decir muchos. También esta es la época del verismo, otra corriente literaria y musical realista. Pietro Mascagni con su caballería rusticana inaugura el estilo en ópera. Le siguen Leoncavallo con Pagliacci. Y más adelante Umberto Giordano con Andrea Chenier y otros. Verán que hay compositores que se destacan por una sola obra y la respuesta es muy sencilla. ¿Y cómo no? Después de los grandes que hubo antes que básicamente le dieron la fórmula para hacer al menos una obra maestra. Y así fue. Excepto Puccini, que tuvo más talento e hizo varias. Por otro lado, tengo que mencionar otra ópera muy extraña y vanguardista que es Péléas y Mélisande de Debussy, ya en un estilo impresionista. Ahora un breve paréntesis para un género emparentado con la ópera, la opereta. Se destacaron Offenbach, Johann Strauss Jr. y el más pucciniano de todos, Franz Lehár, de quien recomiendo La Viuda Alegre. Seguimos con Richard Strauss, el sucesor de Wagner. Lleva el lenguaje armónico al extremo con sus óperas Salomé y Electra. Pero también es recordado por obras más light como El Caballero de la Rosa. Otros compositores interesantes de la época son Alban Berg con Wozzeck y Lulú de la corriente expresionista, George Gershwin con su Porgy and Bess, una ópera con jazz, muy buena por cierto, Bela Bartók con El Castillo de Barba Azul, Igor Stravinsky con El Progreso del Libertino. Tanto Bartók como Stravinsky tienen un estilo neoclásico, Eric Korngold con La Ciudad Muerta, Kurt Weill que mezcló ópera con música de cabaret, Menotti con El Cónsul y el Teléfono, Benjamin Britten, Peter Grams y Billy Budd, Leonard Bernstein, a quien probablemente conozcan mejor por el musical West Side Story, Alberto Ginastera, más moderno Luciano Berio con Un Re in Ascolto. Y acá ya estamos adentrados en el siglo XX. ¿Qué nos dejó aparte de la destrucción del mundo y la moral? Pues la destrucción de los valores estéticos en el arte, o mejor dicho, nuevos lenguajes, nuevas maneras de hacer ruido. La verdad es que la ópera fue reemplazada por los musicales y si me preguntan, con justa razón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que la ópera entró en decadencia? Sobre todo después de que nos dejó Puccini. ¿Quién es el culpable? Y si de compositores contemporáneos se trata, el más destacable es John Adams, con su Nixon in China. Cuando termine de entender de qué va la cosa actualmente,
haré un video al respecto. En definitiva, esta es la historia de la ópera, una puja entre drama y música, en donde los italianos estuvieron del lado de la melodía y el canto, los alemanes de la música ligada al drama y los franceses de, no sé, el baile. Sí se puede decir que los mejores compositores supieron combinar lo mejor de estos mundos. Bueno, esto ha sido todo. Tuve que ser muy injusto y dejar muchos compositores afuera. Sepan disculpar y piensen esto como un pantallazo general para introducirse. Gracias a los Patreons, que por cierto pueden descargar mi bella línea de tiempo. Mi idea en un futuro es hablar de cada periodo en un video, así puedo explayarme un poco más. Gracias a todos por llegar hasta acá. Es muy importante que me digan qué ópera, qué periodo, qué compositor, qué lo que sea les dio más curiosidad, así hago un video al respecto. No se olviden de dar like y sobre todo compartir, así más gente se suma a nuestro club de ópera. Les dejo un saludo y adiós.